Muy bien, vamos a comenzar una nueva materia en esta noche que la vamos a desarrollar en varias clases cuyo título hemos puesto Sanidad Interior. En realidad es parte de un tema en la materia general que es Consejería Bíblica. Todos los años, si se quieren acercar todos los que están allí atrás y venir aquí, hay lugar, así no están tan lejos. Todos los años tratamos temas específicos de consejería, porque entendemos que la iglesia tiene que ser un hospital de almas. Yo sé que muchos de ustedes tienen una idea sobre la sanidad interior y yo voy a tratar de explicarles qué significa, cómo funciona, qué dice la Biblia al respecto, para que no tengamos ninguna mala interpretación. Cuando llegamos a fundar la iglesia hace más de 33 años, siguiendo a nuestro amado pastor Miguel, nos encontramos con un montón de cuestiones que no sabíamos cómo resolverla. Éramos muy jóvenes, todavía lo somos, pero no tanto, y encontramos un montón de problemas: violencia familiar, alcoholismo, prostitución, problemas con los chicos, divorcios, y habíamos sido entrenados para decir una fórmula mágica. ¿Saben cuál era? Ore y lea la Biblia, y Dios lo va a ayudar. Y la verdad que es así. Si uno tiene una vida de oración y guarda la palabra, todo se acomodaría. Pero en realidad, cuando uno tiene que enfrentar los problemas y las cuestiones que nos han pasado en la vida, el ore y lea la Biblia no funciona, no porque no funcione de parte de Dios, sino porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Así que me acuerdo que nos juntamos con el pastor Eduardo Sarazaga, que después se fue misionero a Italia, y empezamos a buscar todo tipo de ayuda, cursos con consejería, y empezamos a descubrir que así como se enferma el cuerpo, y hemos orado por este muchacho, también se enferma el alma. En 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que somos seres tripartitos. Los griegos decían que nosotros somos indivitrios, no individuos. Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No significa que somos tres partes, somos uno solo, pero tenemos un cuerpo que nos relaciona con el medio ambiente. Hoy se emponcharon todos por el frío. Tenemos un alma que nos relaciona con las personas, tiene que ver con nuestra mente, y tenemos un espíritu que hasta que Jesucristo no viene y perdona nuestros pecados, está muerto. Pero el día que creemos por la fe en Jesucristo, nuestro espíritu tiene vida y nos podemos relacionar con Dios. Esto es increíble. Yo me puedo relacionar con el Espíritu de Dios a través de mi espíritu. Ahora, cuando se enferma el cuerpo, uno busca una medicina. ¿Y qué pasa cuando se enferma el alma? Y entonces acá viene este tema de sanidad interior. Porque en nuestra iglesia, que pretendemos ser un hospital de almas, donde todos los heridos y perniquebrados pueden encontrar a alguien que les ayude, también viene a ser un lugar donde yo tengo que lograr salud y sanidad en las heridas invisibles de la vida. Yo quisiera llevarles a un versículo bíblico, es ese que está ahí, Jeremías capítulo 33, versículo 6. Esta es una profecía que recibe el profeta Jeremías preso. Escuche bien, fíjese la promesa que viene de parte de Dios para todo un pueblo rebelde que estaba a punto de ser invadido por Nabucodonosor, el imperio babilónico. Escuche bien, los iban a llevar 70 años de cautiverio, iban a morir generaciones en el cautiverio, iban a ser violentados, iban a ser muertos, iban a ser despojados. Y cuando estaba preso Jeremías, le viene esta profecía de parte de Dios: he aquí que yo los traeré, ¿de dónde? De la cautividad donde iban a estar, y les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y de alguna manera, esto es una fotografía bíblica del porqué de las heridas de la vida y la necesidad de sanidad interior. La verdad que todos los problemas y los conflictos que nos paralizan en la vida, que nos traen problemas en nuestras relaciones interpersonales, que nos complican en nuestro matrimonio, que nos traen problemas en las relaciones con nuestros hijos y con nuestros semejantes, son heridas invisibles por cosas que nos pasaron
y que no terminamos de resolver, pero que son el resultado de una vida dándole las espaldas a Dios, son el resultado de nuestros propios pecados. Y aquí viene una promesa de parte de Dios: a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de que va a venir una cautividad, yo les sanaré. Y desde esa promesa me gustaría abordar todo este tema, porque cuando uno habla de estos temas de consejería, viene con la idea de ayudar a otros y después termina entendiendo que el que necesita ayuda es uno mismo. Y eso está bien, porque no podemos ayudar si no experimentamos nosotros esa propia ayuda. La vida cristiana no es solamente transmitir conocimientos, es transmitir vivencias espirituales. Cada vez que una persona viene y cuenta los momentos difíciles de la vida, alguien que perdió un hijo, alguien que sufrió un abuso, alguien que tuvo una experiencia traumática en la vida y conoce a Cristo como Salvador, y Dios lo rescata de ese pozo, además de experimentar la sanidad interior uno mismo, en realidad esa vivencia Dios la transforma en bendición. Quizá el ejemplo más claro es el de José en la Biblia, ¿se acuerdan? Si usted quiere saber lo que es una experiencia traumática y una herida de la vida, tendría que ver a un muchacho que es un adolescente, que es rechazado por sus hermanos, que es vendido, que va a un lugar lejano, que termina en la cárcel, que es fiel a Dios y que no quedó detenido en el rencor o el resentimiento con sus hermanos o el reclamo a su padre que por qué no lo vino a buscar, o con Dios, por qué siendo tan fiel terminó preso, se olvidó de él el copero y toda la historia que ustedes conocen, sino que él siempre salió de los pozos y de los conflictos de la vida con una frase que se repetía una y otra vez en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Y José estaba con Dios y Dios estaba con José. Y llegamos al capítulo 50 y se encuentra con los hermanos y en vez de pasarle todas las facturas de amargura y de resentimiento, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó en bendición. Ese es un hombre que experimentó la sanidad de Dios en su interior y se convirtió en un eje de profunda bendición. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Corrie ten Boom? ¿Cuántos la conocen? Después tienen que googlearla porque incluso está en video, ¿no? Esa mujer es increíble, fue una mujer que con su familia guardaba de los nazis a los judíos. En 1944 es llevado a un campo de concentración, sufre tremendas bajezas, matan a su hermana Betsy, y todo lo que vivió cuando sale milagrosamente empieza a dar conferencias y empieza a hablar de cómo Jesucristo la había sostenido, cómo pudieron introducir una Biblia en medio de la persecución. Lo que ella no sabía, que la prueba más grande de su vida era cuando Dios le iba a poner delante en una conferencia un oficial alemán que había sido parte de los torturadores de su familia y que se había convertido a Cristo, y que cuando ella termina de dar la conferencia viene y le dice: necesito que me perdone. Y en ese momento le volvió todo el pasado, le volvió la oscuridad del campo de concentración, le volvió la muerte de la hermana y dijo: yo no lo puedo perdonar, pero Jesús puede hacerlo por mí. Y entonces toda la experiencia dura que tuvo, Dios la tornó para bendición porque pudo experimentar sanidad interior. Yo presumo que mientras vayamos desplegando la palabra y conceptos, muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con muchas vivencias que hemos tenido. Yo digo que esta iglesia es una vitrina de vivencias, experiencias y milagros de parte de Dios. Personas que podrían haber terminado en el psiquiátrico, personas que podrían haber terminado con una locura, con las vivencias terribles que tuvieron, se han convertido en trofeos del Evangelio e instrumentos gloriosos para ayudar a otras personas. Entonces, al hablar de sanidad interior, voy a tratar de ser lo más riguroso con la palabra para no decir nada que la Biblia no dice, pero sí quiero desafiarte y desafiarme a que si hay algún aspecto de mi vida que Dios tiene que sanar y acomodar adentro, me abra esa obra de Dios, porque es la manera con la cual Dios me puede utilizar. También es muy probable que cuando hablemos de estas cosas encontremos algunas razones por las cuales no me puedo relacionar bien con un hijo, o con un papá, o con una mamá, o con un hermano de la iglesia, o con mi esposa, y quizá tenga que experimentar el bisturí divino sacando algunas cosas con su palabra y ayudándome a superarlo. Lo que sí quiero decirles es que para definir bien una cosa, a veces hay que explicar lo que esto no es.
Y si tenemos que definir el concepto de sanidad interior, quizá la mejor manera de empezar es decirle lo que no es sanidad interior. Hablar de sanidad interior y creer que es una cuestión instantánea es no entender de lo que está hablando la Biblia. Cuando estábamos en el tiempo de trabajo de consejería, era una época donde las multitudes iban a encuentros donde buscaban el toque milagroso del Señor. Y yo creo firmemente que Dios tiene poder para hacer como quiere y cuando quiere las cosas. Pero la verdad que cuando hablamos de las heridas del alma, yo me puedo sentir emocionalmente tocado en un culto, pero la sanidad bíblica interior no tiene que ver con un toque de una noche. Yo vengo con todas mis luchas interiores y mis amarguras, me tocó el Señor y a partir de ahora estoy listo, renovado para salir y nunca más voy a luchar con esto. La verdad, en 2 semanas estoy con el mismo problema de nuevo. Porque en realidad la sanidad interior es un proceso que el Espíritu Santo hace a través de la palabra y que tengo que renovarlo todos los días en una consagración con el Señor. Porque así como algunas personas luchan con una adicción toda la vida, yo puedo luchar con algunos sentimientos fruto de cosas que me pasaron y todo el tiempo tengo que someterlos y ponerlos a la voluntad de Dios. Así que hay café instantáneo, hay sopa instantánea, pero no hay sanidad interior instantánea. Entonces, vamos a tratar de ir al capítulo 1 de Tito. Busquen en sus Biblias y vamos a tomar una frase que aparece allí y vamos a empezar a recorrer todo este concepto de la sanidad interior en la Biblia. Tito capítulo 1, versículo 9. Es notable que en el capítulo 1 de Tito aparece 4 veces este concepto de sanidad interior. Yo voy a tomar solo una frase aquí. Si ustedes me quieren preguntar algo o quieren interrumpir o me quieren decir algo, están en plena libertad. Hoy vamos a tener exposición, pero después vamos a tratar de tener momentos prácticos con esto, como el que tuvimos el domingo a la mañana con una encuesta. El versículo 9 del capítulo 1 es parte de los requisitos de los ancianos que encontramos en Timoteo, pastores, y que están también acá en Tito. Entre muchos de los requisitos aparece este del versículo 9. Dice así, que es necesario que el anciano, el pastor, sea retenedor de la palabra fiel. ¿Están todos ahí? Tal como ha sido enseñada, para que también, y acá está, pueda exhortar con sana enseñanza. Pueda exhortar con sana enseñanza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sanidad interior? Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en mi vida a través de la palabra de Dios, quitando ideas, pecados, hábitos que la vida y el sistema me ha puesto, quitando sentimientos y cuestiones que han surgido por un trauma de la vida, limpiando todo eso y poniendo principios de la palabra de Dios para sanar mi interior y tener otra perspectiva de la vida. Así que cuando uno habla de sanidad interior, hay un Dios que es soberano, que es el que hace la obra en uno. Ese proceso empieza cuando uno recibe a Cristo como Salvador. Si no está el Espíritu Santo es muy difícil que eso ocurra. La medicina con que se trabaja es la palabra de Dios, y vamos a ver cómo la Biblia se presenta como una medicina para el alma. Y también tengo que entender que no es algo instantáneo, que es un proceso en el cual Dios va trabajando en mi vida. Algunos de nosotros este fin de semana, cuando fuimos confrontados con la palabra, descubrimos que hay algunas cosas que Dios tiene que trabajar y procesos que tienen que ocurrir. A ver, vamos a pensar en esta frase de Timoteo capítulo 1, versículo 9, exhórtalo con sanas palabras. Si ustedes hacen un exégesis de esa frase, el verbo exhortar allí es una de las tantas palabras griegas que hay. La que se utiliza allí, que es parakaleo, es ponerse al lado. Lo que le está diciendo al pastor es, te tenés que poner al lado de la persona que está quebrantada, al consejero, te tenés que poner al lado de tu discípulo, al líder de jóvenes, te tenés que poner al lado del que ha pasado esta experiencia traumática
y con amor, y como lo hizo el buen samaritano, acompañar a la persona en un proceso. Es decir, cuando hablamos de sanidad interior, hablamos de que hay un consejero, un pastor, un líder, un discipulador, que se pone al lado de la persona, que está dispuesto a escucharlo, que pasa tiempo. No es alguien que le dice, mirá, querido, decí esta oración, y ya estás. Y vení dentro de un mes y charlamos. No, no es así. Es alguien que se pone al lado. Exhórtalo con sanas palabras. ¿Saben que la palabra sana en el Nuevo Testamento aparece 22 veces para hablar de sanidad física? Lucas, que era médico, la utiliza 15 veces. Pero también aparece la palabra sanar, como esta que está aquí, ya no hablando de algo físico, sino respecto a lo que es sanidad espiritual. Entre muchos pasajes está el de Juan capítulo 12, versículo 40, cuando tomando la cita de Isaías 6, dice, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya sanidad. Ahí la palabra sanidad no tiene que ver con la sanidad del cuerpo, sino espiritual. Y en otras oportunidades tiene que ver con tomar la sanidad como algo, como la doctrina que sana. Esto está, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:3, un versículo muy conocido, cuando Pablo le dice a Timoteo, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste. La palabra sano ahí, de ahí viene nuestra palabra español higiene. ¿Por qué le pongo énfasis en esto? Porque si exhortar es ponerse al lado, y si la Biblia, la palabra de Dios, se la califica como sanas palabras, algo que tiene higiene, que limpia, que cura, yo tengo que tener la plena convicción cuando estoy con alguien y le enseño una verdad de la palabra de Dios, tengo confianza que esa palabra aplicada por el Espíritu cura el alma. No mi palabra, sus palabras. Todas las bendiciones de la palabra que no va a volver vacía no es la que le dice Gustavo, sino la que está en la Biblia. Así que el consejero, el que va a ayudar a la persona que tiene heridas del alma para que tenga una sanidad interior, tiene que saber que hay palabras específicas que trabajan sobre algo que tiene que superar, que es una herida de la vida, y que aplicada por el Espíritu Santo tiene un proceso sanador único e irreemplazable. Pero dice, exhórtale con sanas palabras. Y me está hablando entonces de esos tres conceptos que está ahí. Si hay algo que se tiene que sanar es porque hay una herida que hay. Y yo quisiera en esta noche, al hablar de sanidad interior, posarme en esos tres conceptos, definir qué son las heridas del alma, las heridas de la vida. En segundo lugar, cómo funciona la medicina bíblica de la que estábamos hablando. Y en tercer lugar, describir los procesos espirituales que ocurren cuando se produce la sanidad interior. Probablemente, insisto, cuando nosotros lo vamos desarrollando, uno pueda pensar en algo que le pasó en la vida y que tiene que ver con estas cosas. Vamos al primero, a las heridas del alma. Abran conmigo, vamos al trabajo de Jesús con la gente, vamos a ser bien prácticos. Vayan a Lucas capítulo 8. Quiero mostrarle 3 personas con heridas del alma, en Lucas capítulo 8. Si alguno me quiere alcanzar un mate, yo no me voy a enojar. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 comienza con una multitud siguiendo al Señor. Estamos en el año de popularidad del Maestro. Estoy tratando de ubicarlos geográficamente en todo lo que es el ministerio del Señor. Fíjense el versículo 1 de Lucas 8, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Está bien? Se junta una gran multitud y larga una parábola extraordinaria. ¿Cuál era? La parábola del sembrador. Y impacta a todos precisamente lo de que la palabra puede hacer. Avanza un poquito más el capítulo y nos encontramos con la familia que viene a verlo al Señor y Él explica quién es su verdadera familia, ¿verdad? Todos aquellos que obedecen y hacen la voluntad de Dios. Pero finalmente después se sube a la barca, empieza una tormenta e impacta a los discípulos hablándole a la tormenta. Decime, Griselda Zucco, ¿vos crees que la tormenta tiene oídos? ¿Y a quién le hablaba? Claro, muy bien,
Muy bien. ¿A quiénes movilizaban la tormenta? Y los discípulos dicen, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Y cruza y empieza 3 encuentros. El primero es con un endemoniado que vivía en Gadara. El segundo es con un papá, Jairo, que tenía a su hija enferma y termina muriendo. Y el tercero es una mujer con 12 años de una hemorragia que la había consumido completamente. Yo le pido que ustedes se posicionen en el versículo 27, en el versículo 41 y en el versículo 43. Son descripciones de heridas del alma. Observen el 8:27. Al llegar a él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad y empiezan las calificaciones. Endemoniado desde mucho tiempo, no vestía ropa, estaba desnudos, no moraba en la casa, sino en los sepulcros. Nosotros ponemos acento en el demonio que tenía. Y déjenme por un momento sacar el foco en el demonio y ver la condición de este hombre. Vivía desnudo, era una vergüenza. Vivía lejos de su familia, dormía en el cementerio. Nadie se le acercaba. Como todo endemoniado, por momentos estaba controlado por un demonio y por momentos no. Ahora imagínense los pocos momentos que la legión de demonios no lo controlaba. ¿Por qué no puedo ser un hombre normal como todos? ¿Por qué no puedo tener una vida normal como la familia? ¿Ustedes saben lo que sentía este hombre? Y Jesucristo va y lo libera. El relato sigue en medio de todo lo que ya conocemos y llegamos al versículo 41. Y ahí aparece otro hombre que no estaba endemoniado, pero tenía a la hija que se le estaba muriendo. ¿Qué cosa más dura que esa? Explíqueme, usted que es padre. Se le está muriendo la hija, está desesperado, nadie la cura. No lo dice la Biblia, habrá buscado los médicos, habrá buscado los religiosos y rompe toda su estructura religiosa y como principal de la sinagoga va a buscar a quien los principales de la sinagoga combatían, que era Jesús. Habrá escuchado de los milagros del Señor. Y dice el versículo 41, un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué siente un hombre si se le está muriendo un hijo? Indescriptible, no tiene nombre. Y la desesperación de este hombre por ver que su hija se apagaba, era un hombre que estaba viviendo una angustia tremenda, seguramente con heridas del alma, que necesitaba sanidad en su interior. Pero no termina el relato que aparece una mujer que no tenía 12 años, que hacía 12 años que estaba con una hemorragia y se estaba consumiendo. Observen el versículo 43. Pero una mujer, todo así, pac, pac, pac. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, así que la enfermedad empezó cuando nació la niña que Jesús iba a resucitar, que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Saben qué tenemos acá? Una mujer que una enfermedad la estaba consumiendo, estaba fundida económicamente, yo creo que era para la atención de un psiquiatra, la hubieran internado en el psiquiátrico, porque yo no sé si ustedes saben que cuando una mujer, su periodo natural de menstruación excedía los días, ¿qué se la declaraba? Inmunda. ¿Y sabe que era una mujer inmunda? Al costado, era señalada por todos, era marcada. Así que acá tenemos una mujer, un papá y un endemoniado. Jesús milagrosamente les resuelve el problema a los tres. Pero está demostrando que las personas llegaban al Señor y necesitaban sus palabras, su voz, su poder para sanar el interior. El único médico del alma es Jesucristo. El consejero, el pastor, la hermana solo es una herramienta que con la palabra de Dios puede curar las heridas del alma. Vamos a pensar un poquito ahí. Tenemos un decálogo de problemas y marcos que producen las heridas del alma. ¿Vieron cuando dicen, esta persona tiene un trauma? ¿Lo escucharon? Está traumado. ¿Saben que la palabra trauma del griego sale nuestra palabra herida y nuestra palabra perforación? Cuando una persona tiene un trauma, es la idea que hubo una lesión, hubo una marca, hubo algo que le ocurrió en la vida que lo marcó.
Y como no se puede ver, destila amargura, destila indignación, destila búsqueda de aceptación, destila un montón de cosas que nunca lo va a terminar de solucionar hasta que con un encuentro transformador con Jesús y una aplicación profunda de la palabra de Dios en aceptación, en perdón, en limpieza, en dignidad celestial, en estima celestial, cierre esa herida para verse como Dios me ve. No sé si me están entendiendo hacia dónde voy. Observen aquí. ¿Cuáles son los problemas o los marcos que traen heridas de la vida? El primero, el rechazo y la falta de aceptación. Siempre esto termina ocurriendo en la niñez cuando hay un marco familiar enfermo y hay padres que hacen diferencia, o una separación es interpretada por los niños como que mis padres se separan porque no me quieren o por culpa mía, y una niña que es abusada entonces se siente indigna hasta para relacionarse con Dios y con los semejantes, y tiene un rechazo tan profundo de sí que se acostumbra a vivir en el rechazo. Entonces cuando tiene un novio y se va a casar, vuelve a repetir la misma historia de su niñez. Necesita sanar ese rechazo. ¿Qué otro marco trae heridas de la vida? Preocupaciones, ansiedades, insatisfacción y temores. Levante la mano quien lucha con la ansiedad. Son macaneros, el 99% lucha con la ansiedad, salvo algunos que tienen un temperamento como agua de tanque, ¿no? Pero los temores y las ansiedades a veces terminan quitándonos el sueño, angustiándonos, relacionándonos mal con las personas, y necesitamos aprender a tener una vida de confianza y fe en un Dios que tiene control de todas las cosas. Entonces ese es un marco también. ¿Qué otro marco? Las crisis familiares, los divorcios, los abandonos, la convivencia de las familias ensambladas. ¿Qué más? La ira, el enojo, las raíces de amargura, las ofensas, la falta de perdón, son marcos donde también se dan las heridas del hogar, las heridas de la vida. Los vicios, el alcoholismo, las adicciones, el consumo de fármacos, la familia del adicto, la familia del alcohólico, todo eso trae un montón de circunstancias que traen heridas en la vida. ¿Qué más? Violencia familiar, abusos, violaciones, sometimiento, todo eso trae este tipo de cosas. Dolor, enfermedad, pérdida, luto. ¿Qué más? Pecados ocultos, engaños, infidelidades. ¿Qué más? Homosexualidad, pornografía, desviaciones sexuales. ¿Qué más? Idolatría, ocultismo, satanismo, ataduras. Todos estos marcos proveen circunstancias de enfrentamientos interpersonales, de conflictos en la familia, de cuestiones que yo no puedo resolver, y son las heridas de la vida que todos de una u otra manera tenemos. La pregunta que tenemos que hacernos en esta noche frente a esta descripción: si recibí a Cristo como Salvador, ¿por qué todavía lucho con esto? ¿Por qué? ¿Por qué si confío en Dios y la palabra, vuelvo a tropezar con la misma piedra, trayendo problemas con mis semejantes? Y el tema es que no he entendido que además de que Jesucristo sea mi Salvador y me dé un lugar en el cielo, Él quiere a través de su palabra cerrar todos los agujeros que nos han ocurrido a lo largo de la vida para que yo me sienta libre para relacionarme sanamente con semejantes. Acá está lleno de jóvenes. Yo les quiero decir algo a los chicos jóvenes. Nosotros necesitamos experimentar una sanidad interior para que cuando hagamos nuestro propio matrimonio, nuestra propia familia, no repitamos los mismos errores que tuvimos en nuestra casa paterna y de las cuales aparecieron esas heridas. Y celebro que ustedes conozcan a Cristo y tomen las verdades de la palabra, pero hay que aplicarlas todos los días. Con mi discípulo empezamos a estudiar el Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 119 es todo un acróstico de las letras hebreas, ¿verdad? Son pares de 8 versículos donde todos tienen que ver con la palabra de Dios. Empezamos con la primera letra y le dije, ¿qué verbos se repiten en los primeros 8 versículos de Salmo 119? 4 veces. Y Federico se pone a buscar y me dice, guardar. 4 veces habla de guardar la palabra.
Y le pregunto, ¿y qué parece qué es eso? ¿Qué es guardar? Y me dice, y para mí es internalizar la Biblia, meterla dentro. Y en realidad la única manera de superar las heridas de la vida es tomar esa verdad que yo la estoy mirando y por la fe permitir que sea una experiencia mía, creerla, abrirme a la obra del Espíritu Santo y experimentar continuamente una salud completa. Voy a ser bien práctico. ¿Hay alguien aquí que no puede perdonar a su papá? O porque nunca lo conoció, o porque se fue con otra mujer, o porque fue duro. Yo quiero decirte algo. La Biblia dice que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó en Colosenses capítulo 3. Esa es la medicina de la palabra. Y lo dice porque cuando yo experimento el perdón de Cristo, tengo el poder de parte de Dios para poder perdonar lo que naturalmente no se puede. Hasta que yo no lo acepte por la fe y no ore por eso y no aprenda y lo saque como una fuente de amargura en mi vida, todo el tiempo voy a volver a experimentar esos sentimientos negativos. Y así con cada experiencia que yo he vivido. Por eso cuando hablamos de las heridas del alma, hablamos de traumas, de circunstancias que ocurrieron y que han dejado un agujero abierto, un hueco donde solamente la medicina de la palabra de Dios puede curar, suturar y sanar. Ahora, nunca va a ocurrir eso si yo no estoy abierto completamente en humildad para que Dios lo haga. Si no llego a la convicción de que lo necesito. Porque muchas veces yo escucho esas palabras y me pongo como el puercoespín. Saco todas las púas. Yo no necesito nada. Yo estoy bien. El problema lo tienen los otros. Y Dios me está teniendo una mano y yo la rechazo. Como le pasó al joven rico. Cuando Jesús lo mira con amor, dice literalmente que Jesús mirándole le amó. Y le quería confrontar que el verdadero Dios que tenía él era la avaricia y los bienes. Y hasta que no se libre de eso, no podía heredar el reino de los cielos y seguir a Cristo. Y él no estuvo dispuesto, a pesar de que el Señor se acercó. Y es un poquito lo que nos ocurre a nosotros en cada palabra que recibimos, en cada encuentro, en cada confrontación. Ahora vamos a ver cómo la sanidad interior tiene que ver con confrontar a veces estas cosas. Así que cerrando este concepto de las heridas de la vida y pensando todo esto que hemos visto en Lucas capítulo 8, yo debería decir, ¿hay alguna herida que me ocurrió y que todavía supura un pus emocional que necesito que el antiséptico de la palabra de Dios pueda curar y sanar? Con mi esposa, con mi mamá, con alguien de la iglesia. Bueno, hay que abrirse a la obra de la palabra de Dios. Y hay que permitir que Él comience un proceso que muchas veces nos va a llevar tiempo, pero nos va a traer un alivio y una capacidad y libertad para poder ayudar a otras personas. Primer concepto en sanidad interior, las heridas de la vida. El segundo concepto, tenemos que pensar que la Biblia es la única medicina. La palabra de Dios es medicina para el alma. Ahí hay una curita para las heridas de afuera y la palabra de Dios para las heridas de adentro. El Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La medicina de la palabra de Dios. Yo les hablaba que ahí en Tito capítulo 1, Pablo lo deja a Tito para que trabaje en una iglesia compleja y complicada. Cuando ustedes van a Tito capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que establecieses ancianos y, escuchen, corrigieses lo deficiente. Tenía que ver con un montón de doctrinas deficientes, pero con un montón de cuestiones de la vida que eran deficientes. Y la única manera era a través de la sana palabra de Dios. En otra parte dice, exhórtalos duramente para que sean sanos en la fe. El mismo concepto, sanos en la fe, sanos con la palabra. Quiere decir que cuando hablamos de sanidad interior, el único medicamento que funciona es la palabra de Dios. No es algo místico la sanidad interior. No es algo mágico. No es algo que viene y ocurre y te toma un éxtasis y ya está. Es un trabajo de la palabra de Dios en un corazón quebrantado
que permite que poco a poco la medicina de la palabra va trabajando en la vida. Así que si tengo que ayudar a otros, tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que si vamos a ayudar a personas, tenemos que conocer la palabra. Por lo menos tener una serie de versículos para aplicar en cada cosa. Hay capítulos de la Biblia que lo tenemos que tener casi memorizados, o por lo menos tener el registro. Romanos capítulo 12, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 4, son capítulos de la vieja vida y la nueva vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, el que hurte no hurte más. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Son todas cuestiones que tienen que ver con los enfrentamientos de las consecuencias que traen las heridas de la vida. Y cuando esa palabra se va confrontando con la persona, poco a poco va cediendo sus derechos, va abriendo su vida a la obra del Espíritu Santo. Y aquí me tengo que parar en algo. El efecto de la aplicación de la palabra de Dios es exclusivo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Así que vamos a repetir una frase en voz alta, todos juntos. Exacto, Elena. No soy el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, a ver. Una vez más. No soy el Espíritu Santo. ¿Y sabes para qué tenés que decir eso? Para darte cuenta que solo Dios por su Espíritu puede hacer una obra restauradora en tu vida. Para que las palabras de Juan 15 se hagan realidad. Sin mí, nada podéis hacer. Necesitamos al Señor todos los días. Necesitamos su palabra todos los días. Necesitamos ir a la fuente todos los días, porque esta estructura está marcada por el pecado, lastimada por la miseria del pecado. Vamos a tener un cuerpo glorificado cuando estemos con el Señor. Acá, hasta que esta armadura quede de este lado del río, crucemos el río para la patria celestial, vamos a renegar con el carácter, vamos a renegar con la amargura, vamos a renegar con las murmuraciones, vamos a renegar con hablar mal de los otros, vamos a renegar con pecados de los cuales una y otra vez el Espíritu Santo nos va a confrontar, y hay que tener un corazón abierto para que las sanas palabras de Dios trabajen en mi interior. Pensando entonces en la medicina del alma, en los minutos que nos quedan, yo quiero hablarles de 5 principios. Yo voy a dejarlo a esto para los que están sacando fotos con el celular, porque ahí hay muchos versículos que le pueden ayudar. ¿Cómo funciona la palabra de Dios con una medicina para ayudarnos en las heridas de la vida y efectuar la tan ansiada sanidad interior? Primer principio, la palabra de Dios es medicina para el alma. Proverbios capítulo 3, versículo 1, lo saben muchos de memoria. Versículo 8, capítulo 4, versículo 20, el Salmo 119 entero, porque la palabra de Dios es medicina. Es el elemento y la descripción para curar el alma. Salomón lo describe así. Así que no puedo reemplazar la palabra de Dios con conceptos psicológicos. Ustedes me dicen, Gustavo, ¿estás queriendo decir que en algunos casos o en la mayoría de los casos no hace falta un profesional cristiano para ayudar a una persona? De ninguna manera. Nosotros en nuestra iglesia trabajamos con psicólogos y psiquiatras cristianos que tengan claro el concepto de Dios como algo real. Porque evidentemente la iglesia puede resolver y ayudar en el 80-85% de los problemas que trae la gente. Pero hay un número de problemas que tienen patologías que tienen que ser abordadas por un profesional de la salud mental. No hay vuelta. No tiene que escandalizarse si un día está caminando por una depresión y tiene que ir a un psiquiatra cristiano para que le dé una medicación para ayudarlo. Querido, así como se enferma el páncreas y se enferma el hígado, a veces se enferma la mente. Y necesita un componente químico, alguna receta magistral, algo que puede equiparar un poquito, algún antidepresivo. A veces nos tiene que ayudar un poquito para dormir, aunque no logre una dependencia, con un proceso para acomodarnos. No es que todos tenemos que ir así. ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? No estoy loco. Eso es un infantilismo. Hay situaciones patológicas que requieren eso. Pero en la mayoría de los casos, con la ayuda y la consejería de la palabra de Dios, este proceso del Espíritu produce la sanidad interior. Segundo principio importante, la verdadera sanidad interior surge de aplicar la palabra a la vida. El gran problema que tenemos nosotros es que tenemos una actitud de conocimiento de las verdades y no de internalización. Es como el tipo que va al médico
y le dice, mira, vos tenés una gastritis galopante. Bueno, acá tenés, comprate una Milanta o comprate un omeprazol y con esto tomalo en ayunas todos los días para que se te vaya bloqueando y se te vaya eliminando toda esa gastritis. Algo hablé con mi querido en estos días, hoy. Ahora yo voy, lo compro, lo dejo y no lo tomo. Creo que me puede curar, le creo al médico, pero no lo tomo. Se lo decimos siempre a la gente para la salvación, pero también es para todas las verdades de la palabra de Dios. Es decir, la verdadera sanidad interior surge de aplicar esas verdades. Por eso dice, exhórtalos con las sanas palabras. Tercer principio, la palabra aplicada a los problemas produce cambios. Y acá estamos en el día a día. Salimos del discurso y nos metemos en el día a día. La palabra de Dios aplicada produce cambios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo decimos de memoria. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para, uno, ¿qué más? Corregir, instruir. Son cambios que aplican a la voluntad, que van haciendo un proceso de cambios. El Salmo 19 del 7 al 11, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios rescata el alma. Ahí habla de cambios. Efesios capítulo 4 del 22 al 32, el capítulo que les hablaba de cambios. La pasada manera de vivir y la nueva manera de vivir. La palabra aplicada produce cambios. Haga la inversa. La ausencia de la palabra aplicada me estanca. Así que cuando yo escucho una persona que dice, yo ya no necesito escuchar nada, a mí ya no me pueden enseñar nada, yo ya sé todo lo que tenía, esa persona está en el peor de los mundos. Porque nunca tenemos que perder la capacidad de ser enseñados, la sensibilidad de aprender, de que la palabra produzca cambios, porque todo el tiempo tiene que producir cambios. ¿Y cuándo van a terminar esos cambios? Cuando mi cuerpo sea glorificado. Mientras estoy en la carne, necesito los cambios. Cuarto principio, los problemas deben ser confrontados con la palabra. Y ahí subrayo confrontación. ¿Qué capítulo es 2 Samuel 12? ¿Quién se acuerda? Ahí hay dos personas, un profeta y un rey. Natán y David, ¿se acuerdan la historia, no? Le cuenta del hombre que tenía muchas ovejas y el pobre que tenía una sola, y cómo van y le toman al que tiene pobre. Y David se enoja y dice, ese digno tiene que devolver por 4, como dice la ley. Y de pronto la frase que le traspasa el alma. Natán, ¿qué le dice? Tú eres ese hombre. ¿Saben qué es eso? Confrontación. Dios lo mandó a confrontarlo. Y ahí es donde se abren puertas para la sanidad interior, porque ahí David se quebranta, se arrepiente, le pide perdón al Señor, escribe el Salmo 51. Yo siempre digo, todos tenemos que escribir nuestro Salmo 51. Contra ti he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, ¿quién escribe un Salmo 51? El que es confrontado con la palabra de Dios. Ahora, a veces yo digo, estoy un domingo acá parado, la palabra se despliega, como este fin de semana, me confronta y yo resisto. Y la palabra te dijo, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, yo soy ese hombre. O viene un consejero y con amor me dice, mirá, yo quiero decirte que esto que estás haciendo te va a hacer mal y yo por orgullo no acepto y me planto en una situación y me pongo mal y le doy un portazo y me voy. Y en lugar de entender que la confrontación es una oportunidad para sanar mi alma, la tomo como alguien que me viene a retar o qué sé yo qué. Y yo les voy a ser sincero, yo solo estoy cerrando la puerta a la bendición de mi propia vida. Cuando Dios te abre la puerta y te confronta, tómalo de parte de Dios para abrir una puerta de sanidad interior en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te abriste a una confrontación espiritual y reaccionaste espiritualmente? La sanidad interior viene cuando somos sensibles a lo que Dios hace. Miguel es un ejemplo de sensibilidad con la edad que tiene y con los años y el recorrido que tiene de la obra. El domingo me acerqué para que obre y él estaba de rodillas orando por algo que Dios le había dicho a él. Y yo digo, qué sensibilidad, qué actitud para entender que cuando Dios me dice algo estoy abierto.
finalmente, descarte soluciones mágicas. La madurez espiritual es un proceso. Como ha pasado el tiempo, y no lo voy a poder desarrollar, solo me quiero parar en Filemón, versículos 10 y 11. ¿Se acuerda lo que dice la palabra en Filemón? ¿Se acuerda que Pablo recibe a Onésimo? Onésimo había robado a Filemón y se había escapado porque había robado. Pero Pablo lo engendra en las prisiones, lo lleva a los pies de Cristo y empieza un proceso de transformación que lo describe en esta frase: el que era inútil ahora es, escuchá, de inútil a útil es un proceso. Y está tan seguro que le dice a Filemón: recibilo, porque Dios ha empezado un proceso de transformación en la vida. Este es el tercer punto de la sanidad interior. Hablamos que hay heridas en la vida que todos experimentamos. Hablamos de la palabra de Dios como medicina para curarlas. Y hablamos de procesos espirituales para que funcionen. 1 Corintios capítulo 6, versículos 6 al 10. Vamos a leerlo y con esto nos vamos a casa. Abran la Biblia conmigo. 1 Corintios capítulo 6, nos queda un minuto para leerla, para que se hagan las 10. Yo solo les leo este versículo y terminamos. Pablo está hablando de los procesos de transformación, de sanidad interior en los muchachos de la iglesia de Corinto. Lea conmigo, porque quiero terminar con esto, porque alguno dirá: a mí Dios no me va a cambiar más. Ah, ¿no? ¿Así que Dios a usted no lo puede cambiar? Mire los muchachos de Corinto. 1 Corintios 6:9, Griselda. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Señoras y señores, le presento a la iglesia de Corinto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si nos quedamos acá, estamos todos sonados. Pero, versículo 11, esto erais algunos. ¿A quién le está escribiendo? A creyente. Alguno de la iglesia de Corinto era la lista que acabamos de ver. ¿Qué te parece, hermano? Lindos pescaditos eran estos muchachos. Esto erais algunos. Y fíjate cómo describe el proceso de transformación. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No tengo tiempo para explicar lo que significan esas tres palabras, pero es un proceso transformador y de sanidad que te capacita para bendecir a otro. ¿Cómo lo describimos? Esto es el proceso de sanidad interior. Es ponerse junto al aconsejado y su necesidad. Es confrontarlo con su realidad y su pecado. Es ayudarle a entender que Dios desea para él, lo que Dios desea para él, reemplazando sus ideas y convicciones erróneas con la palabra de Dios. Y es desafiarlo a aceptar la obra del Espíritu Santo en su vida para salvación, restauración, perdón, iniciando un proceso de cambio de ideas, convicciones, hábitos y fe. Quiero terminar con esa oración. Al hablar de sanidad interior, dice Jeremías, capítulo 17, versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué les parece si al hablar de todas estas cosas, en lugar de pensar a quién tenemos que ayudar, no pensamos en nosotros mismos? La pregunta es, ¿qué trabajo todavía Dios tiene que hacer en mi vida? ¿Qué me mostró a través de esta noche? Porque para ayudar a otros, primero tengo que dejar que Dios me ayude a mí. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza y yo te invito a que tengas un momentito de oración. Y diga: Señor, trabaja en esto de mi vida que todavía no pude superar. Sáname, como dice la oración,
y seré sano. Sáname, Señor. Cada uno orando con el Señor. Sáname, Señor, interiormente con tu palabra y tu espíritu, y seré sano. Señor, aquí estamos totalmente abiertos a tus ojos. Y estamos dispuestos a que tú hagas un proceso de sanidad interior en nuestra propia vida. Tenemos tantas cosas que todavía no han sido sanadas. Señor, tú conoces el corazón de cada uno, dolores, amarguras, resentimientos, indignidad, orgullo. Perdona nuestros pecados, Señor. Los confesamos en esta noche, pecados ocultos. Y Señor, nos abrimos a la obra de tu Espíritu. Ayuda y bendice a tu pueblo. Levanta un ejército de hombres y mujeres que puedan ser sal y luz en esta Argentina que se debate en la oscuridad. Gracias por esta iglesia que se convierte en un hospital de almas. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos con los otros. Bendice ahora la ofrenda que vamos a levantar y prospérala para la gloria de tu reino. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.